Bueno, bien, vamos a hacer un repaso de intervalos reales antes de continuar con el próximo tema, ¿sí? Yo acá, fíjense que les hice unos gráficos, ¿sí? En la recta numérica de distintas expresiones de intervalos, ¿sí? Vamos a trabajar con algunos antes de continuar con el próximo tema, como les dije recién. Vi en muchos casos, ¿sí? Que se confunden esto de mayor, menor, ¿sí? El paréntesis, el corchete, el punto lleno y el punto vacío. Entonces vamos a aclarar esas cuestiones, ¿sí? Como yo les había dicho cuando habíamos empezado las clases, ¿sí? Si yo tengo la flechita, o mejor dicho, el piquito hacia la izquierda, ¿sí? Y tengo que expresar algo, estoy expresando, si va todo hacia la izquierda, estoy expresando que va hacia la parte negativa, es decir, va hacia la parte menor. Y si tengo, por ejemplo, coloreado o graficado hacia la derecha, estoy refiriéndome a la parte positiva, ¿sí? Es decir, que va ascendiendo, es decir, que va hacia el lado mayor o hacia la parte mayor, ¿sí? Bien, ¿cuándo pongo en práctica esto? Lo primero que tengo que tener en cuenta son estos de las diferencias entre paréntesis y corchetes, ¿sí? Antes de los famosos piquitos o estas desigualdades, ¿sí? Los corchetes, perdón, los paréntesis me indican de que empieza ahí el intervalo o termina ahí el intervalo, ¿sí? Pero excluyen a ese número, ¿sí? Acá yo se los puse. Los paréntesis excluyen al número. Y los corchetes, por el contrario, incluyen, ¿sí? Al número en cuestión. Por ejemplo, ¿qué me está indicando este intervalo? Me está indicando que son todos los números reales menores, ¿sí? ¿Por qué? Porque van hacia el lado de la izquierda, menores que 3, sin incluir al número 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo expreso eso? En un lenguaje simbólico, así como yo se los dije recién, es el lenguaje coloquial, es decir, hablado, ¿sí? Es decir, lo que me representa. Si yo lo quiero hacer en un lenguaje simbólico, digo, a todos los números los voy a representar con la letra X, ¿sí? Todos los números menores, fíjate que la desigualdad va hacia la izquierda, menores a 3, ¿sí? Y si lo quisiera expresar de manera de intervalo, bueno, el 3 lo dejo ubicado en el mismo lugar, ¿sí? Ahora, si yo estoy hablando de todos los números menores que 3, fíjate que en realidad no tiene un número final, es decir, no hay un número donde se termine. Entonces, si yo sigo, en realidad donde estoy siguiendo es hacia el menos infinito, ¿sí? Lo que son infinitos, como yo desconozco cuál es el último número, ¿sí? De menos infinito, así como desconozco cuál es el número hacia más infinito, hacia la parte positiva, se representa con un paréntesis, ¿sí? Y acuérdate que el 3 tampoco está incluido, entonces va a estar representado con un paréntesis, ¿sí? Entonces retomemos. Todos los números o todos los X o todos los números reales menores que 3, es decir, desde el intervalo viene desde menos infinito hasta 3 sin incluirlo porque está entre paréntesis, ¿sí? Lo mismo pasa con el intervalo que está a continuación. Fíjate, va a ir desde menos 2 hacia más infinito, ¿sí? En este caso vamos a poner de menos 2 hacia más infinito, paréntesis en los dos, ¿sí? Eso sería expresar en lenguaje, en intervalos. Si yo quiero expresar en lenguaje simbólico, lo tengo que narrar, es decir, lo tengo que contar en lenguaje coloquial. ¿Qué me indica esto? Me indica que el conjunto va a ir desde el menos 2 hacia la parte del infinito positivo, como les dije recién. Entonces serían todos los números reales, ¿sí? Mayores a menos 2. ¿Por qué mayores? Porque van desde el menos 2 hacia todo lo que es la parte positiva, ¿sí? Entonces son todos los números reales, representados con la X, mayores, porque me aparece solamente el paréntesis, a menos 2. Significa que el menos 2 no está incluido, ¿sí? Ahora bien, por el contrario, si tengo un corchete, ¿sí? Que interviene, siempre en este caso estamos hablando de intervalos semiabiertos, ¿sí? Entonces digo, si tengo, por ejemplo, el corchete, ¿sí? El corchete me va a indicar desde dónde
va a comenzar o bien hasta dónde va a llegar ese conjunto, expresado en lenguaje coloquial, digo que son todos los números reales o todos los X menores, porque fíjate hacia dónde va hacia la izquierda, menores ¿a quién? A 2. ¿Pero qué me indicaba el corchete? Que lo incluyen al número. Entonces digo todos los números reales menores o iguales a 2. Entonces, ¿cómo lo expreso? Todos los números reales menores o iguales a 2. ¿Sí? Y expresado en conjunto solución, el 2 queda ahí entre corchetes porque está expresado. Y acuérdate que todos estos números, ¿hacia dónde van? Es hacia el infinito negativo. ¿Sí? Acuérdate que el infinito va expresado entre paréntesis. Ahora bien, fíjate el otro ejemplo. ¿Sí? Empiezan, o bien termina el conjunto, en este caso vamos a decir que empieza el conjunto, ¿sí? Desde el menos 3, incluyéndolo al menos 3. Entonces digo que ese conjunto o ese intervalo son todos los números reales, vuelvo a escribir todos los números reales, mayores o iguales a menos 3. Mayores o iguales, porque interviene el corchete, a menos 3. Es decir, si lo quiero expresar como un intervalo, digo desde menos 3, como está, ¿sí? Fíjate que siempre la recta numérica te da, digamos, como una ayudita de cómo lo tengo que ir expresando de manera como si fuera un intervalo, ¿sí? O desde donde empieza, desde donde termina, con paréntesis o con corchete, ¿sí? Entonces digo, va a ir desde menos 3 hacia el más infinito, que lo pongo con paréntesis, porque va, fíjate, hacia la derecha, ¿sí? Ahora, fíjate qué es lo que sucede si en los dos extremos, ¿sí? Aparece un número y no me aparece una cantidad cualquiera, como en este caso sería, como me parecía anteriormente, con el infinito. Bien, entonces yo digo que este conjunto, ¿sí? Va de menos 3 a 2. Eso me queda claro, ¿sí? Porque vendría a ser todo lo que tengo la parte pintada. Entonces digo, va desde menos 3 a 2 mi conjunto, ¿sí? Corchete, es decir, va incluido el menos 3. Y paréntesis, es decir, no va incluido el 2. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo interpreto en lenguaje coloquial? Digo, todos los números reales comprendidos desde menos 3 incluido hasta el 2. Yo diciendo hasta el 2 y no aclarando que está incluido, significa que no está incluido, que está excluido, ¿sí? Y expresado de manera, este es expresado de manera de intervalo, ¿sí? Ahora, si yo lo quiero expresar de manera del lenguaje simbólico, bueno, vamos a expresarlo de esta manera, así a todos nos queda claro y después vemos si lo podemos expresar de otra. Voy a decir, todas las X, es decir, todos los números reales mayores o iguales a menos 3 y, ¿sí? Agrego la letra I, todos los números reales menores a 2. Entonces acá estoy expresando esto mismo de manera simbólica, ¿sí? ¿Lo puedo expresar de otra manera? Sí, de hecho en los ejemplos aparecía de otra manera, pero no nos hagamos lío y trabajémoslos de esa manera, separados los intervalos, ¿sí? Los X mayores o iguales a menos 3, es decir, mayores o iguales es desde el corchete hacia toda esta parte, ¿sí? Iría hacia el más infinito. Y los X menores a 2, es decir, desde 2 todo para acá. Fíjate que se cruzan, se intersectan, entonces de ahí nace ese conjunto, ¿sí? Vamos con el otro ejemplo. Tengo, fíjate, desde menos 2 hasta 4, ¿sí? Entonces tengo, lo voy a copiar acá arriba. Si lo quiero expresar en lenguaje coloquial, serían todos los números, ¿sí? Que son mayores a menos 2 y menores a 4, sin estar incluidos sus extremos. Puedo aclararlo a eso, ¿sí? Si no, no hace falta que lo aclare. Digo, todos los números comprendidos entre menos 2 y 4, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero expresar, eso sería el lenguaje coloquial, como se los conté. Si yo lo quiero expresar en lenguaje simbólico, o mejor dicho, vamos a expresarlo como intervalo y después como simbólico, ¿sí? De manera de intervalo, fíjate que ya me da en intervalo prácticamente la recta. Digo, paréntesis, desde menos 2
hasta 4 también paréntesis. Si lo quiero expresar de manera simbólica, ¿sí? Digo todas las x mayores a menos 2, ¿sí? Todas las x mayores a menos 2 y todas las x menores a 4, ¿sí? O sea, desde acá para allá y desde allá para acá. Todas las x mayores a menos 2 y todas las x menores a 4. Lo mismo hago con estos otros, ¿sí? Nada más que acá, como en el ejemplo anterior, intervienen paréntesis y corchete, y en este caso los dos corchetes, ¿sí? ¿Cómo lo expreso acá? Digo, de manera de intervalo, digo desde menos 1 hasta 4 incluido, y si lo quiero expresar de manera simbólica, digo las x mayores a menos 1 y las x menores iguales a 4, o todos los números reales mayores a menos 1 y todos los números reales menores o iguales que 4. Esa también podría ser una manera coloquial de decirlo, ¿sí? O todos los números reales comprendidos entre entre menos 1 y 4, incluido el 4. ¿Sí? Hay varias maneras de decirlo en lenguaje coloquial, ¿sí? Siempre me tengo que guardar esto del paréntesis y del corchete. Y por último, este último ejemplo, que va, si yo lo quiero poner de manera de intervalo, me ayuda a la recta y digo, va desde menos 2 hasta 1, ¿sí? En lenguaje coloquial podría decirlo, todos los números reales comprendidos entre el menos 2 y el 1, incluyendo sus extremos, ¿sí? Es decir, desde el menos 2 hasta el 1 incluido. O podría decir todos los números reales desde el menos 2 hasta el 1 inclusive, ¿sí? Ahí también se entiende que los dos están incluidos. Y si lo quiero expresar en lenguaje simbólico, tendría que decir todos los números reales mayores o iguales a menos 2 y todos los números reales menores o iguales a 1. ¿Sí? Bien, acá les puse al revés, ¿sí? ¿Qué sucede si yo lo tengo expresado de manera simbólica y lo quiero expresar de manera de intervalo? Bien, cuando yo tengo el piquito hacia la izquierda, es decir, que voy a pintar todo hacia la izquierda, voy a ir hacia el menos infinito partiendo desde el número que me indica, en este caso es el 2. ¿Y qué voy a poner? ¿Paréntesis o corchete? En este caso voy a poner paréntesis porque me dice que son menores a 2, ¿sí? Entonces desde el 2 y voy a pintar todo hasta menos infinito, ¿sí? Entonces si lo quisiera expresar como intervalo diría desde menos infinito hasta el número 2 sin incluirlo. Ahí también lo dije de manera coloquial, ¿sí? Fíjate en el segundo ejemplo. Tengo desde todos los números mayores a menos 1, ¿sí? Mayores solamente, entonces vamos a poner paréntesis, es decir, voy a pintar por acá. Y a su vez tienen que ser menores o iguales a 2, es decir, corchete por acá. ¿Sí? Entonces el intervalo que me queda es desde menos 1 hasta 2, incluyendo el 2. ¿Sí? Esa también es otra manera de expresarlo en lenguaje coloquial. Y el último ejemplo que les puse es los x mayores o iguales a menos 3. Mayores o iguales dijimos que va con el corchete, marco desde menos 3 y voy hacia la parte de hacia la parte positiva, es decir, va a intervenir el infinito positivo. Es decir, de manera de intervalo lo copio desde menos 3 hasta el más infinito, ¿sí? Y en lenguaje coloquial puedo decir todos los números reales comprendidos entre menos 3 incluido hacia el más infinito, o todos los números reales mayores a menos 3 incluido el menos 3, ¿sí? Hay distintas maneras de decirlo, están bien. Bien, entonces acá lo que repasamos fue un poco la tarea que ustedes hicieron, ¿sí? Vuelvan a repasar los que tuvieron dudas, esto que les mostré. Y cualquier duda que tengan, me la mandan por mail, ¿sí? O por el Classroom, como ustedes quieran, ¿sí? Pero no se queden con dudas de este tema, porque si no, después les va a costar comprender lo que sigue. Bueno, acá les presento otra manera donde me aparece un intervalo, o mejor dicho, un intervalo expresado en lenguaje simbólico, ¿sí? Si así quieren llamarlo. Pero fíjense que se me presenta con algo especial. ¿Por qué? Porque nosotros siempre trabajábamos la x sola, como estábamos acá en el ejemplo anterior,
¿sí? La X sola mayor o menor al número o digamos con dos referencias, por así decirlo, ¿sí? Las X en este caso mayores a menos 1 y menores que 2, pero nunca todavía se me ha presentado de esta manera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es cómo podemos hallar una solución para esto. Fíjense que así expresado es muy parecido a una ecuación, ¿sí? La única diferencia acá, en realidad una de las diferencias, no la única, es que en esta forma de expresar el intervalo, ¿sí? Me aparece una desigualdad, ¿sí? ¿Cuál es la desigualdad? Bueno, que en realidad estoy diciendo que el doble de ciertos números disminuido en una unidad, o sea, restándole 1, son mayores a 3. Yo en realidad lo que necesito determinar es cuáles son esos X mayores a lo que se me está planteando, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es resolver. ¿Cómo lo voy a resolver? Muy similar a cómo resuelvo las ecuaciones. Primero empiezo separando en términos, ¿sí? Bien, este piquito, es decir, la desigualdad, lo voy a bajar igual y este número 3 también lo voy a bajar igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos en una ecuación? En una ecuación lo que intentábamos hacer era despejar la X, es decir, dejar la X sola, ¿sí? Me pregunto, ¿qué es lo que está más lejos, o mejor dicho, cuál es la operación, ¿sí? que está más lejos de la X? En este caso va a ser el menos 1. Entonces, ¿cómo voy a pasar, y lo digo entre comillas, el pasar, hacia el otro lado, ese menos 1 con la operación contraria, que sería sumando? Es decir, lo voy a pasar como más 1, ¿sí? Y este 2x lo bajo igual. Bien. Entonces, resuelvo esta cuenta. La desigualdad la dejo igual. 3 más 1, 4. Y el 2x lo dejo igual. Bien. ¿Qué operación hay entre el 2 y la x? Acordate que hay una multiplicación. No hay ni una suma ni una resta. Hay una multiplicación. Por lo tanto, este 2 lo voy a cambiar de término. Es decir, lo voy a pasar hacia el otro lado, como si fuera una división. Fíjate que el 4 lo bajé igual, la desigualdad la bajé igual, la x la bajé igual y este 2 lo pasé hacia el otro lado dividiendo. Igual a una ecuación, ¿sí? Entonces digo, x es mayor, 4 dividido 2, 2. Entonces, esto sí es muy parecido a esto que yo ya venía trabajando anteriormente. Esto no, fíjate que esto no. Pero vamos encontrando una manera de poder resolverlo y nos va a quedar expresado así. ¿Qué significa esto? Significa que para la solución de esta cuentita, que ahora vamos a ver cómo se llama, es esta la solución que hay. Este es mi conjunto solución, ¿sí? Es decir, los x mayores a 2, ¿sí? Retomemos. Esta cuentita, que es muy parecida a una ecuación, en realidad es una inecuación. ¿Por qué? Porque presenta una desigualdad. La ecuación era una igualdad y la inecuación es una desigualdad, ¿sí? Una ecuación en realidad me va a presentar o que tiene una sola solución, en el caso de este tipo de ecuaciones que nosotros conocemos, ¿sí? Las ecuaciones de primer grado o bien ecuaciones lineales, que va a tener una sola solución o que no va a tener solución. Bien, en este caso la inecuación en realidad me va a presentar muchas soluciones, es decir, me va a presentar un conjunto de soluciones, ¿sí? Por eso me aparecen x o todos los números mayores a 2. ¿Qué significa todos estos números mayores a 2? Que yo, si quiero corroborar si la cuenta que hice está bien, o mejor dicho, si yo quiero corroborar que este conjunto está bien, tengo que reemplazar esta x por todos los números mayores a 2. Si yo acá pusiera un 3, por ejemplo, y digo 2 por 3 es 6, 6 menos 1 es 5, 5 es mayor que 3, sí, 5 es mayor que 3. Ahora, si yo acá digo, bueno, los x mayores a 2, ¿1 es mayor a 2? No. Y supongamos que yo acá reemplazo por 1. Y digo, 2 por 1 es 1. Perdón, 2 por 1, 2. Menos 1, 1. ¿Sí? 1 es mayor que 3? No. Entonces no se cumple esa desigualdad.
¿sí? No hay un elemento que es mayor que el otro, sino que hay un elemento menor que el otro. Y no es lo que se pide acá, ¿sí? Entonces, fíjate que esta es una manera también de expresar en lenguaje simbólico un intervalo, ¿sí? O sea, algo expresado también de manera de intervalo, pero de otra manera. ¿Esto yo lo puedo expresar en una recta numérica? Sí, por supuesto, lo puedo expresar. ¿Y qué es lo que expreso? ¿Expreso esto o esto? No, la solución, ¿sí? Mi conjunto solución van a ser todos los números mayores a 2, es decir, de 2 hasta más infinito, ¿sí? Y si yo quisiera expresarlo como en una recta numérica, tendría que graficar la recta, ¿sí? Y digo, bueno, ubico el 0 en el medio, 1, 2. Acuérdate siempre que las rectas numéricas tienen una misma escala, ¿sí? Si yo dejo un cuadradito de diferencia entre dos números, tengo que dejar un cuadradito de diferencia con todos los números, ¿sí? Entonces, ¿cómo expreso esto? De la manera, digamos, en la recta numérica, de manera gráfica, ¿sí? Digo, todos los números mayores a 2. Paréntesis. Y pinto desde el 2 hacia adelante, ¿sí? Es decir, hacia la parte positiva, ¿sí? Esto es una inecuación. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Bien, este es el segundo ejemplo. Fíjate que es un poquitito diferente al anterior. Un poquitito nada más, no mucho, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es separar en términos, igual que en el anterior, ¿sí? Voy a pasar este 5. Acordate que la desigualdad queda igual. 8, paso este 5 restando porque lo tenía sumando y este menos 3x me queda igual, ¿sí? Resuelvo esta cuenta. Digo, 8 menos 5 es 3 y de este lado me queda menos 3x. Y atención acá, una cosa que tengo que tener en cuenta y no me tengo que olvidar. Primero, que entre el menos 3 y la x hay un por, ¿sí? Por lo tanto, este número negativo lo voy a pasar dividiendo. ¿Qué es lo que sucede con las inecuaciones cuando yo paso multiplicando o dividiendo un número negativo? ¿Sí? Me cambia el sentido de la desigualdad. Eso es lo único que tengo que tener en cuenta. Es decir, si yo tenía la desigualdad que era menor o igual a algo, a partir de ahora va a ser mayor o igual. ¿Por qué? Porque pasé la parte negativa dividiendo. Solamente se va a aplicar este cambio de desigualdad cuando yo pase hacia el otro lado, ¿sí? Multiplicando o dividiendo un número negativo, ¿sí? ¿Por qué? Te explico por qué. Porque acá en el ejercicio anterior que hicimos, fíjate que yo pasé dividiendo el 2, pero el 2 era positivo. Y fíjate que el sentido de la desigualdad siguió igual hasta el final, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 2 era positivo, entonces lo pasé dividiendo de manera positiva. Ahora, acá, ¿sí? Que el 3 es negativo, lo voy a pasar dividiendo, pero me va a cambiar el sentido de la desigualdad, ¿sí? Y acá les pongo atención. Me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Es en el único caso que me va a cambiar el sentido de la desigualdad, ¿sí? No cuando yo pase restando, sino cuando yo pase multiplicando o dividiendo un número negativo, ¿sí? Atención con eso. Entonces ahora resuelvo. X es mayor o igual, 3 dividido 3 es 1, este 3 es positivo, más por menos es menos. Entonces, expresado de manera simbólica me quedan que son todos los números mayores o iguales a menos 1, ¿sí? Si yo, como les dije anteriormente, reemplazo números que son mayores o iguales a menos 1 acá en el principio, esta desigualdad tiene que ser verdadera, ¿sí? Por ejemplo, números mayores o iguales a menos 1 podría ser, por ejemplo, el 0, ¿sí? El 0 es mayor a menos 1. Entonces, si yo hago menos 3 por 0, se los copio acá al lado.
Si yo hago menos 3, vamos a poner números mayores o iguales a menos 1, ejemplo, x igual a 0, ¿sí? Entonces digo, menos 3 reemplazo en mi inecuación del principio. Menos 3 por 0 más 5 es menor o igual a 8. Y fíjate, menos 3 por 0 es 0. 0 más 5 es menor a 8. 5 es menor o igual a 8. Sí, 5 es menor que 8. No es igual, es menor. Y así con cualquier número que cumpla esta condición. ¿Sí? Entonces, mi solución van a ser todos los números, incluido el menos 1, todos los números mayores o iguales al menos 1. ¿Sí? Esa sería mi solución. Y si lo quiero expresar de manera en recta numérica, acordate que hago la recta, ¿sí? Hago la escala de manera correcta y digo que son todos los números mayores o iguales, es decir, el corchete lo voy a poner desde el menos 1, mayores o iguales a menos 1. Entonces, todos estos números que están acá involucrados son los que satisfacen esta desigualdad, es decir, esta inecuación. Y acá abajo lo que hice fue ponerles como si fuera una especie de resumen, ¿sí? Les puse estas maneras de expresar intervalos, se denominan inecuaciones, son similares a las ecuaciones, pero solo en su manera de resolverse, ¿sí? Exceptuando esto. ¿Por qué? Porque esto no aparece en una ecuación, solamente aparece en una inecuación, ¿sí? Acá les puse. Una ecuación es una igualdad donde aparece solo un resultado o a veces no tiene un resultado, ¿sí? Y una inecuación es una desigualdad, ¿sí? Y la solución es un conjunto numérico, ¿sí? Entonces, yo acá les puse, una vez que haya la solución de la desigualdad, ¿qué hago luego? Bueno, del ejemplo 1 y el ejemplo 2, acá se los puse ya por escrito, ¿sí? A modo de resumen, digo que son los x mayores que 2 y la solución es desde 2 hasta más infinito, ¿sí? Y del ejercicio que vimos recién, ¿sí? Son los x mayores o iguales a menos 1, entonces la solución son, el conjunto de soluciones desde menos 1 hasta más infinito y acá está lo mismo que vimos recién, ¿sí? Graficado de manera gráfica en la recta, ¿sí? Bien, y por último vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? El último ejemplo para que ustedes después puedan resolverlo en su carpeta, ¿sí? Todo esto que yo estoy explicando, ¿sí? Se los voy a subir, digamos las hojas se las voy a subir, ¿sí? A la plataforma para que ustedes la pasen en limpio en su carpeta, ¿sí? Los ejercicios se los voy a mandar en un Word seguramente. Luego les voy a decir cómo los vamos a ir resolviendo, pero se los voy a mandar no así escrito en el papel, sino quiero decir, se los voy a mandar digitalizado, ¿sí? Después vemos cómo les pido que me lo resuelvan, o no cómo me lo resuelvan, sino mejor dicho, cómo va a ser el método de entrega, ¿sí? Vamos a esta ecuación, ¿sí? Perdón, esta inecuación, ¿sí? Tengo x menos 1 sobre 2 menor o igual a 5x más 4 sobre 8. Bien. Acá empiezo resolviendo siempre lo que a mí me conviene, que se los digo a ustedes, ¿sí? Para mantener el sentido de la desigualdad y esto que decíamos, todos los x mayores o menores a un número, es siempre dejar la x del lado izquierdo y los números del lado derecho, ¿sí? Entonces yo todo lo que voy a ir pasando, trato de ir pasándolo para el lado que a mí más me convenga, ¿sí? Pero tratando de tener la X del lado izquierdo, ¿sí? Bien, yo lo que voy a hacer primero es pasar este 8 que está dividiendo, ¿sí? Lo voy a pasar multiplicando. Fíjate que el sentido de la desigualdad no me va a cambiar porque el 8 está positivo y lo paso multiplicando, sigue estando positivo. Entonces digo, x menos 1 sobre 2 por 8, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Y ahora este 5x más 4 queda exactamente igual. Repito, lo único que hice fue este 8 pasarlo hacia este lado multiplicando, ¿sí? No hice nada más hasta ahí. Ahora hay dos opciones, ¿sí? Para seguir. Yo lo voy a hacer de una manera
Lógicamente que hay muchas maneras de resolver esta inecuación. Les propongo a ustedes, ¿sí?, que en los ejercicios próximos que dé, que si bien se pueden consultar entre ustedes, y está muy bueno que se consulten, no se copien, ¿sí? Aparecieron muchos trabajos que fueron copiados, ¿sí?, de una persona. Entonces yo lo que les propongo es que no se copien, sino que intenten ustedes hacerlo, así esté bien o así esté mal, pero que intenten ustedes hacerlo y se saquen todas las dudas escribiéndome por mail, o si podemos hacer una conferencia por Meet o por lo que sea, ¿sí? Pero traten ustedes de hacerlo, no de que se los haga otra persona o copiarse de un compañero. ¿Está bien? Por eso aclaro de que hay muchas maneras de resolverlo. Yo lo voy a resolver de una manera, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer luego? ¿Sí? Fíjate, yo acá tengo una multiplicación y acá tengo una división. ¿Podría simplificar el 8 con el 2? Sí, lo podría simplificar, ¿sí? Entonces digo, este 8 con el 2 lo puedo dividir por 2. 2 dividido 2 me queda 1. Y 8 dividido 2 me queda 4. Entonces, expresado de la misma manera, me quedaría x menos 1 por 4. ¿Por qué agrego el paréntesis? Porque este 4 me está multiplicando a todo, ¿sí? Menor o igual a 5x más 4, ¿sí? Y fíjate que ahí ya se me fue la división, ¿sí?, compleja que tenía en un principio, que quizá no sabía cómo resolverlo, ¿sí? Bien, entonces ahora aplico propiedad distributiva en cada uno de estos términos y digo que tengo 4x menos 4 es menor o igual a 5x más 4, ¿sí? ¿Hagamos bien? Lo que hice fue, vuelvo acá al principio, pasé el 8 multiplicando, lo tenía dividiendo, lo paso multiplicando, simplifico el 8 con el 2, me queda denominador 1, y acá como numerador, o mejor dicho, como número que está multiplicando al x menos 1, 4. Este 4 lo paso, o mejor dicho, aplico propiedad distributiva y me queda 4x menos 4, ¿sí? Y del otro lado me quedó 5x más 4. Entonces, como les dije en un principio, voy a pasar todas las x de un lado y todos los números del otro. ¿Para qué? Para que me quede la desigualdad con la x para la izquierda y los números hacia la derecha. Entonces digo, el 4x lo dejo igual, ¿sí? Traten de no hacerse matete en este paso, ¿sí? El 4x lo dejo igual. Y voy a pasar este 5x, que si lo tengo positivo, lo paso negativo, ¿sí? Menor o igual, lo dejo igual. Este 4 me va a quedar igual acá. Y este menos 4 lo voy a pasar positivo hacia este otro lado. Supongamos que en este paso me perdí. Bueno, lo voy haciendo de a poco. Yo tenía 4x menos 4 menor a 5x más 4. Lo que puedo hacer es paso solamente el 5x restando y dejo de este lado el 4. ¿Sí? No pasó nada todavía. A partir de acá lo voy a ir haciendo de las dos maneras y se van a dar cuenta que me va a dar lo mismo, ¿sí? Yo acá lo que hice fue pasar el 5 para este lado restándolo y este 4 negativo hacia el otro lado como 4 positivo. Bien, voy a sumar 4 más 4 me da 8, menor o igual 4x menos 5x menos 1x, ¿sí? Vuelvo de este lado. A ver, vuelvo a repetir, son dos maneras distintas de hacerlo, ¿sí? Esto es pasando todo junto hacia los dos términos y acá es pasando de a poco. Entonces acá resuelvo 4x menos 5x es menos 1x, ¿sí? Menos 4 menor o igual que 4, ¿sí? La única diferencia acá es que ahora sí voy a pasar este menos 4 para este lado. Me va a quedar 1x es menor o igual a 4 más 4, por lo tanto menos 1x es menor o igual que 8. Fíjate que hice exactamente lo mismo, nada más que me llevó unos pasos más. Pero es lo mismo, ¿sí? Hay distintas maneras de hacerlo, como recién les dije. Bien. Ahora, como unifiqué los criterios, o sea, tengo las dos desigualdades iguales, ¿sí? Voy a seguir con la original, con la del principio. Bien. Fíjate que acá entre el menos 1 y la x tengo un por. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con el piquito, con la desigualdad? Cambiaba el sentido porque lo iba a pasar a este multiplicando, dividiendo. Entonces me queda que x es mayor o igual a 8 dividido menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, x es mayor o igual a menos 8.
Esa va a ser mi solución. Entonces, ¿cómo la expreso a la solución? Voy a decir que van a ser todos los números mayores o iguales a -8. ¿Sí? Es decir, desde -8 hacia más infinito. ¿Sí? Y acá voy a poner el -8, corchete, y todos los números mayores o iguales a -8. Y ahí ya resolví mi inecuación